Bueno, padre, primero que nada, muchísimas gracias por concederme esta entrevista que se llama Historia de una vocación. Esto básicamente es un podcast para hablar un poquito de esa vocación. Yo en lo personal, yo creía que los curas estaban encerrados en la iglesia, ellos aparte y yo. Entonces había como una separación. Cuando conozco al padre Osvaldo Cudelo, que es como mi papá, o bueno, abuelo. Abuelo. Padre, si está escuchando esto, me obligaron a decir que usted es mi abuelo. Se crea esa cercanía y esa cercanía de decir, wow, uno puede hablar, son personas normales, común y corrientes, con las mismas tentaciones, los mismos problemas. Ahora uno entiende cuando se cae es porque son humanos, pero mucha gente piensa que hasta esta entrevista es imposible, que me han dicho, Irán, ¿cómo tú estás entrevistando ahora a sacerdotes? Eso se puede. Y a mí me encantaría que usted me contara un poco cómo empieza toda esta historia de la vocación, porque yo creo que ustedes no nacen de una a cura, ¿o sí? No, claro que no. Bueno, primero, gracias por hacerme esta entrevista. Yo creo que es bueno que todo el mundo conozca, porque lo que tú decías, y una frase que he oído hablar, hace más ruido un árbol que cae que 100 que crecen. Y eso es muchas veces lo que pasa. Te cuentan cuál es el caso del árbol que cayó y no te cuentan el árbol de los 100 que están creciendo. Así que esto es una realidad. Si yo te cuento cómo empezó la mía, tendría que remontarme a cuando yo era un niño, evidentemente. Yo nací en una isla que se llama Cuba y me tocó vivir una infancia un poco turbulenta, pero una infancia que, como toda persona que ha tenido que dejar su país por cuestiones políticas, lo deja marcado para siempre. Cuando yo era niño, yo lo que quería hacer era abogado o arquitecto. Y de las dos cosas me he quedado algo. Me encanta construir, me encanta diseñar y como abogado me encanta discutir. Así que las dos cosas de alguna quedó. Y me acuerdo que de niño me decían, ¿tú quieres ser padre? Y yo, sí, padre de familia, pero nada más, no, nada más. Estudié con los jesuitas, esa fue mi primera educación en Cuba En el y colegio. en el colegio. Y había una cosa que me llamaba la atención, era los misioneros. A mí los misioneros me llamaban la atención porque me parecían unos aventureros de la fe. Es decir, por la fe se iban a aquellos sitios donde uno pensaba, oh, eso va a ser tremenda aventura. Y cada niño en su corazón tiene un aventurero, sobre todo si va siendo adolescente, todavía más, y de joven, mucho más. Ya cuando llegas a mi edad, se te acaban las aventuras y buscas la seguridad. Ya no estás para aventuras. Y en ese momento llegó la revolución. Esa revolución me marcó a mí cuando yo tenía 10 a 11 años. Y parece mentira, pero me hizo reflexionar mucho que a la larga, cuando yo pregunto por qué yo soy sacerdote, tiene que ver mucho con ese momento. Porque yo tuve que ver cómo en un momento dado, un gobierno que no hizo nada, de pronto llegó a donde mi padre trabajaba y después de haber estado en Cuba desde que tenía 17 años hasta los 60 años, todo lo que había hecho, el gobierno se lo quitó en un minuto. Y yo me quedé pensando, ¿vale la pena trabajar por algo que cualquiera me puede quitar? Yo soy muy egoísta. Lo mío no me quiero que me lo quite nada. Y como entonces me di cuenta que el dinero, las posesiones, el poder, es algo que me lo puede quitar cualquiera, pues entonces no me interesa nada de eso. Pero lo que me quedé es desconcertado ante el dinero. No todavía que ser cura, ni mucho menos, pero te das cuenta poco a poco cómo eso influenció más adelante. Bueno, llegué a España, que fue el sitio donde nos exilamos la familia, y empecé a estudiar en otro colegio. Ya no eran jesuitas, eran los Sagrados Corazones. Y en ellos conocí a los aventureros. En este caso, el aventurero de esta congregación era el padre Damián de Beuster. Y yo lo vi y otra vez ese deseo de aventura en mi corazón. Aventura. Padre, ¿usted se quería ir por ahí con una Sí, sí. mochilita? Y lo he hecho en otras Ah, ocasiones. ya no. No, lo hice cuando tenía 20 y pico de años, hice el camino de Santiago, Ok. caminando sin tener un sitio donde dormir y sin tener ni dinero ni comida. ¿Será que invitamos al padre Osvaldo ahorita? ¿No? Y entonces lo usa para que haga eso. Vamos a ver si a la edad de él lo hace. En el caso mío, yo me quedé así. Era siempre la aventura de irse a un lugar lejano, nunca quedarse en el sitio. Ah, pero bueno, cosas. Y fui a ver, tenía yo, sería en el 5.º grado de bachillerato en España, fui a hacer un retiro que para mí me impactó. Era el típico retiro ignaciano que hace todo el mundo. Yo en ese momento tendría 16 años o algo así.
Y aquello me impactó. Me impactó porque yo te podía decir que experimenté en mi corazón que alguien me estaba llamando. Alguien me estaba llamando. Y esa experiencia de alguien que te llama, para mí fue muy especial. Tal vez no lo sería para otros, para mí sí. Y cuando leo los evangelios y leo a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, cómo el Señor le dice, vengan y síganme, yo lo experimenté como un joven de 15 años en la España de 1963. Y yo experimenté eso. Él me llamaba. Padre, ¿y me podría describir un poquito? Porque yo sé que hay jóvenes que ven esto y no tan Y jóvenes. ¿Cómo es es que ese sentir si pudiese ponerse en es palabras? raro porque no te lo puedo esperar, porque es una experiencia mística. Es decir, y eso que la gente dice místico, ponen una monja rara, loca. No, 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 no. Es algo que lo sientes con tu corazón. Es decir, me imagino que algún joven que esté enamorado tenga la experiencia en su corazón. ¿Por qué quiere a esta mujer y no quiere a esta otra? O esta muchacha quiere a este hombre y no a aquel. Aunque aquel puede ser más joven, más hermoso, más rico, más, pero es este. Es algo que se siente en el corazón, no se siente en la mente. No es que he Okay. decidido por la razón que este debe ser el camino mejor. No, no es este que tú decidas, este es el hombre o la muchacha que tú quieras porque la mejor muchacha o el mejor muchacho. No, la quiero porque la sientes, lo sientes en tu corazón. Yo te voy a decir que yo experimenté en mi corazón que él me amaba, que él me llamaba. Ahora, una cosa es que uno lo sienta, ese flechazo, Claro. ese enamoramiento en un momento. Pero yo miraba para atrás y decía, pero yo soy muy joven, yo estoy estudiando bachillerato, ¿qué me voy a meter en esto? No, no, más adelante, soy muy joven, más adelante. Y así pasaron los años. Un año, pasó otro año, y luego llega el momento en que ya yo terminaba el bachillerato, tenía que ir a la universidad. Y yo decía, pero es que yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé lo que yo quiero ser, pero romper. Así que eh, decírselo a mis padres también era muy difícil, porque los padres tienen una idea sobre ti. Y aunque sean muy religiosos, no quieren que nadie se los quite. Y como decíamos, como la gente tiene este concepto de que, bueno, el más nunca lo No, vamos a ver. exacto, no, no, eso es lo que pensaba. Mi madre no era. Mi padre siempre nos había dicho una cosa. A mí no me importa lo que sean ustedes, con tal de que traten de ser el mejor. Y el día antes de marcharme al seminario, le dije, bueno, ya ustedes saben que me voy al seminario mañana. Padre, y la respuesta era tan segura en su corazón que en ese interín de tiempo, cuando uno está joven, o sea, alguna novia o No, nada de eso. no, para que tú veas. Para mí, en el caso mío, no, yo sabía que yo iba a ir por ahí. Y de hecho, me fui para el seminario. Y yo en el fondo no, nunca tuve esas, esto es para mí o no es para mí. Yo no sé, tal vez porque si hubiera dicho que no era para mí y hubiera tenido que volver con el rabo entre las piernas, como dicen el Claro. perro, ¿no? O como un Sí, fracasado. sí. Y a mí no me gusta hacer eso así. No sé si parte de eso fue el que yo había dicho una cosa, Claro. yo lo tenía que cumplir. Pero un lanzarse a un camino y en el fondo algo de lo que yo descubro en la vocación, que es una gran aventura, porque tú no sabes a dónde Dios te lleva. Tú le dices un Dios así cada día. En el caso mío, le dije un Dios así y me fui a aquel eh, seminario que estaba en Burgos, separado de Sí. Madrid, a bastante distancia. Y era en una montaña, ni siquiera en un pueblo, era una montaña. No había nada más que dos viejitos en una casa al lado del seminario, lo demás era monte. Y empecé ahí, hice mi postulantado, después hice mi año de noviciado. Sí. Padre, y en ese momento, yo me imagino, como toda persona, si uno vaya a una universidad, llega un punto quizás que uno duda, esto es para mí de verdad, cuando ya pasa un poco la euforia. No te o- voy a decir cuándo viene la crisis. Tú quieres la crisis. sí, es el punto de quiebre. No, pero ahí no hay quiebre todavía. Eh, Todos esos años de enamoramiento. Todavía estamos en el enamoramiento porque estamos todavía en la inocencia. Tú date Ok, cuenta de que la época que yo te estoy contando, años 60 y primeros de los 70, ok. estamos en España. En España está el régimen de Francisco Franco. Ujú. Por tanto, ahí no hay lo que vino después. Yo entré en el noviciado cuando se terminó el Concilio Vaticano II.
Así que tú imagínate, era otra época. Las misas eran en latín. Mi mamá todavía no había nacido. Imagínate tú, era diferente. Bueno, eso me das cuenta. Terminé mis 2 años de filosofía y entonces en ese momento la congregación me mandó a dar clases. Yo no tenía ni idea de dar clases. Jesús, como que en ese momento el Señor lo estaba sacando de su zona de confort, porque lo llevó por un lugar, ¿no? Todavía no. Volvemos a la siguiente fase. Entonces fui al seminario, a la teología. Y en la teología había ya la bronca armada. Ya ahí no era la tranquilidad del colegio que tienes que educar, o el seminario, que todavía seguíamos viviendo en la época pre-vaticana, pero ya cuando entré en el teatro, en el seminario mayor, en teología, entonces fue una época más difícil, porque entonces se formaron 2 bandos en el seminario. Un bando que lo formarían los conservadores, los que querían seguir haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, y estaban los liberales que estaban queriendo cambiar las cosas, más a la luz del Vaticano II, mientras los otros todavía querían seguir como era antes del Vaticano II. O sea, eso que no solo estaba entre los mayores, estaba también entre los jóvenes. Entre los jóvenes hay gente conservadora y gente liberal. Así que en ese momento había esa pugna. Y el problema fue que jóvenes, al fin, nosotros no supimos entender. Y los mayores no supieron entender la situación. Era algo muy novedoso. Y ahí se hizo la ruptura. Entonces, más o menos como 19 seminaristas nos fuimos del seminario mayor. Bueno, al final formamos 3 comunidades de base en barrios obreros de Madrid. Y la aventura me llevó a tener una comunidad de base, y en esa comunidad de base sí que no habían superiores, así que éramos nosotros. Así que o sea, ustedes formaron como el seminario, digamos. Sí, no un seminario. Lo que hicimos fue dividirnos por grupos para vivir en casas, en barrios obreros. Y a mí me tocó en un barrio que se llamaba Pegaso, Ciudad Pegaso. Pero para trabajar teníamos que buscarnos trabajo, porque nadie nos iba a mantener. Claro. Volvemos, la aventura. ¿Qué se nos ocurrió? Te olvides que las raíces nunca se olvidan. La isla nunca se olvida. Tu patria nunca se olvida. Y se nos ocurrió organizar un centro asistencial para los cubanos que estaban llegando. Un sitio donde se le diera ropa, porque España es frío, donde se le diera comida. Y con otros médicos que llevaban tiempo en España, otros médicos, hicimos un dispensario médico. Y fue una aventura. Yo creo que es como vivir la divina providencia, digamos, en el día a día, porque uno no, que se imaginó. Y se nos ocurrió ir a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que tenía un edificio de 3 plantas que estaba vacío. Entonces le fuimos y le dijimos, mire, si usted nos alquila esta casa, vamos a hacer esto. Y el señor que estaba allí, que era buenísima gente, que espero que esté en el cielo, seguro, nos dijo, bajan una cosa, en vez de eso, formen una conferencia de San Vicente de Paúl, y la San Vicente de Paúl le da la casa gratuitamente y le paga el agua, la luz y el teléfono. Fabuloso. Vamos a hacerlo. Y hicimos, y tuvimos un centro asistencial por varios años. Cuando terminé la teología, yo me pregunté, ¿para qué voy a ser cura? Si yo puedo vivir una vida buenísima, si yo puedo tener mi familia, si yo puedo tener mi casa, si yo puedo hacer mi vida, ¿por qué me voy a meter en esto? Es más cómodo, más fácil. En el mismo momento que yo decidí no ser cura, me entró una tristeza, pero una tristeza profunda, un sinsentido. Entonces no encontraba ya sentido a nada. Se podría decir que estabas como entre la espada y la pared en ese segundo. O sea, me voy para acá, pero para acá tampoco. No, yo había tenido irme para acá. Yo había decidido no hacerme cura. Y como decidí no hacerme cura, a la misma vez mi vida no tenía sentido. Es una sensación, ahora sí, de vacío. Es decir, que tú puedes ver, es como, a ver si tú me entiendes, es como si tú puedes ver el manjar más exquisito, pero no tienes ganas ni siquiera de probarlo. Y tú dices, pero es que esto no tiene sentido. ¿Tú me entiendes? Yo fui feliz. Pensé que esto era lo mío y lo dejé. Pero ¿y ahora cómo yo encuentro una salida a todo esto? ¿Cómo yo encuentro una salida a todo esto?
por suerte, o por bendición, o porque Dios es grande, o por providencia divina, pone la palabra que a ti te parezca, me llegó a mi mano un librito del movimiento carismático. Y empecé a leer el libro y empecé a ver, digo, si esto es verdad, si verdaderamente el Espíritu Santo es verdad, si todo esto que es el libro dice es verdad, entonces a mí me gustaría conocer a esta gente. Busqué dónde existía un grupo carismático en Madrid. Estamos hablando de los años 70. ¿Dónde hay un grupo carismático en Madrid? Y lo descubrí. Cuando yo encuentro al Espíritu Santo, no como una palabra, sino como una realidad, la cosa cambió totalmente. Porque a la hora de yo encontrar el Espíritu Santo, a la hora de darme cuenta que está vivo, a la hora de darme cuenta que Él hace las cosas y transforma las cosas, en ese momento mi vida volvió a tener sentido. Entró el Volví a Espíritu Santo. recuperar. Sí. Yo no es que no crea en el Padre y no crea en el Hijo, pero para mí el Espíritu Santo es fundamental. Yo te lo pregunto de esta manera, tal vez sea muy simple, muy infantil. Yo pienso que el Padre es como el capitán de barco. Yo pienso que el Hijo es como el marinero. Y pienso que el Espíritu Santo es como el salvavidas. Ok, el Padre le dice al Hijo, mira, sálvalo. Y el Hijo, para salvarnos, nos manda al Espíritu Santo. Por eso, al Padre sabemos que somos en Él, nos movemos, existimos, pero no lo podemos tocar. Yo al Hijo sé lo que hizo por mí, lo veo, le rezo, pero al que yo puedo tocar, aunque parezca mentira, es al Espíritu Santo. Porque Él es el que hace que las cosas cambien y las cosas se produzcan. Y lo veo actuar y lo veo moverse. Así que yo no soy del movimiento carismático, pero le debo al movimiento carismático el que me diera el contacto con el Espíritu Santo. Bueno, tuve que seguir trabajando porque entonces empezaba... Claro, había que pagar todo, ¿no? No es que me tenía que mantener yo. Claro. Entonces me puse de distribuidor de libros. Entonces llevaba los libros a las casas y entonces me pagaban por los libros que yo distribuía. A su misma vez, trabajaba de seminarista en una parroquia en donde yo me ordené, que es Nuestra Señora del Pilar, en Madrid. Así que un buen día, ya al cabo de un tiempo, me pidieron que hiciera unos estudios más. Eso fue lo que hice. Y cuando terminé, me ordenaron. Y me ordenaron tampoco en este mundo difícil de entender. No fue en donde ordenan a todos los seminaristas, que es en el mes de mayo. Mi familia se iba de Madrid para vivir a Brasil. Y para que mi madre estuviera en mi ordenación, el cardenal arzobispo de Madrid adelantó mi ordenación de mayo a diciembre. Así que me ordené el 17 de diciembre de 1977. Así que este mes de diciembre que viene, En el 2 día semanas. 17 de diciembre, es mi aniversario de ordenación. Y cuando después, o sea, viene No, todo pero esto. espera. No. No terminó. No, yo pensé que venía. No, me dejaron en la misma parroquia. Y estuve por 2 años. Pero mi ambición era venir a Miami. Yo ¿Por quería, qué? porque Miami era donde yo pensaba que estaban los cubanos. Y mi ilusión había siempre ir a trabajar a Cuba. Y la cosa de aventura es que en todos mis años en Miami, los cubanos no han sido ni mucho menos la mayoría. Imagínate. Pasé por la catedral, pasé por la ermita de la Caridad. Ahí podía ser un poco, pero era part-time en la pastoral juvenil. Estuve en la pastoral juvenil, después llevo 35 años en esta parroquia. Y en esta parroquia ha sido siempre centroamericanos, puertorriqueños, dominicanos. Es verdad, pero no cubana. Muy no poco. Cubana. El Señor tiene humor. Si hay algo que Dios tiene, créanme, es humor. Padre, yo creo que, o usted cree, mientras más uno como que desea eso, quizás el Señor, como estás diciendo, o sea, más bien no nos los da, o no ahora, o quizás no nos conviene, o sabrá Dios. Si tengo un papelito ahí que dice, Dios dice algunas veces no, otras veces sí, y otras veces no por ahora. Pero la cuestión está en que siempre es una aventura. Y la aventura, por eso tal vez ha sido mi línea de seguimiento. ¿Que ha estado desanimado? Oh, sí.
que hay veces que uno se ha caído y ha metido la pata. Sí, también. Mire, todo lo que un ser humano puede hacer lo hemos hecho nosotros. Eso Total. no es el problema. El problema no es siquiera caer, el problema es levantarse. La victoria no se mide por cuántas veces tú te caes, sino por cuántas veces tú te levantas. Y es levantarse lo que importa. Y entonces seguimos luchando. Hay unos días que son mejores, otros días que son peores. Ahora que Y yo ya, creo que muchas de las personas a veces no entiende esto de los sacerdotes. Los ponemos o lo pone la gente como en unos lugares tan arriba que cuando el sacerdote cae, entonces la gente, ay, y se escandaliza y no vemos que son pero bueno, la te persona digo nada común más y que una corriente. cosa, el que esté libre de pecado, que tire Ujú. una primera piedra. Ok, yo lo que pregunto, eh, si tú te gusta comer, al cura le gusta comer. Si a ti te gusta dormir, al cura le gusta dormir. Si a ti te gusta el sexo, al cura también. No es un ser que es Claro. asexuado y por tanto no tiene sentimientos. No, no, yo tengo sentimientos. Lo que pasa es que tú tienes que descubrir algo más valioso que eso. Por ejemplo, imagínate que tú te casas y tú tienes un esposo y tienes unos hijos. Al cabo de un cierto tiempo, vas a ver otro hombre por la calle que es más joven, más guapo, habla mejor. Ahora tú dices, ¿tú le serías infiel? Ah, no, pues yo tampoco al celibato le tengo por qué ser infiel, porque yo tengo a alguien al que yo amo. Yo creo que el problema no es decir que uno no tiene los mismos sentimientos, es que uno sabe sublimar los mismos sentimientos, porque tú tienes un amor. Y si no tienes amor, entonces, entonces no puedes hacer nada. Y esa toma de decisión que es muy importante, que todos los seres humanos tenemos ese punto, llámese tentación, llámese punto de quiebre, y uno, Claro, bueno, vuelve a lo mismo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es el fin de todo esto? por eso es que este es el problema. No es que no vas a tener las mismas tentaciones, todos tenemos las mismas tentaciones. Es cómo la vas a superar. Porque vamos a ver, mis queridos parejas, vamos a ver, si yo te pongo a ti un flan ahora, un flan por la noche, un flan por la mañana, un flan por el mediodía, un flan por la Sí, ya noche, al día siguiente, quítame el al, flan. ok, entonces es lo que pasa con el Total. esposo, o con el novio, o con la novia. Es lo mismo. Tú llega un momento en que si tú no aprendes a sublimar y a decir, es verdad, pero yo escogí este y por tanto soy fiel a lo que yo escogí. Si no eres eso, Y hay algo muy importante, de verdad, no lo iba a mencionar, padre, pero creo que me vino ahorita a la mente cuando venía manejando a hacer mm, esta entrevista, que yo decía, muchos de nosotros en todo momento caemos en esa monotonía. ujú, Y la gente se va a reír porque ahorita hay una canción famosa de Shakira que ujú, habla de la monotonía, la monotonía. Y yo decía, muchos de nosotros hasta en la vida espiritual caemos en eso, misa, rosario y los sacerdotes también como en esa rutina. Entonces, descubrir cuál es tu espiritualidad con el Señor, cuál es ese carisma, cuál es esa relación personal. Y por lo que estoy viendo en usted, siempre ha sido esa aventura, ese desafío. ¿Qué hay? Y, espere, y yo creo que eso mantiene vivo, ¿no? yo creo que el peor que tú quieras creer es en la apatía. Que crear te quedas y ya no tienes nada por luchar. Mira, el último reto, tú me dices ahora que yo ya la parroquia llevo 35 años Acá, acá. wow. Ya la gente, yo creo que el arzobispo se olvidó de mí y yo me olvidé de la diócesis, así no se preocupan por mí. Pero éramos pocos, hay un viejo refrán en que dice éramos pocos y parió la abuela. O en Cuba decíamos éramos pocos y pateó Castana. Bueno, pues éramos pocos y ahora se ocurrió hacer un centro cultural, sin nada, rezando y que el Espíritu Santo actúe. Pero volvemos a lo mismo. Yo he visto en este, y tal vez eso es parte de la grandeza de una vocación. Yo he visto el Espíritu Santo actuar tanto en esta parroquia que yo podré decir que soy un sinvergüenza, un débil, un degenerado. Yo puedo decirlo de mí todo lo que tú quieras, pero no puedo decir que el Espíritu Santo no existe, ni que no actúe, ni que Él no trabaja. El problema nuestro es no dejarlo a Él trabajar. Yo te podía decir la historia de cada una de las misiones que se han hecho en esta parroquia, y cada una es un acto de fe. Padre, y lo he visto y sé un poco de la historia. Yo sé que la gente que está escuchando esto quizás no, pero yo que he escuchado por el padre Osvaldo es increíble. Y viene mi pregunta. Uno
nunca puede entonces parar de soñar, así sean las cosas más locas, ¿no? Preguntárselas al Señor, entregárselas al Señor, así como usted ahorita, y he visto el centro cultural que tiene y todo eso, y uno dice, eso es imposible, o sea, eso solo lo puede Dios. A ver, vamos a ver. El día que el marido o la pareja tuya se, se quede en ver la televisión y no tenga ilusiones por hacer algo, ¿no crees que entonces el matrimonio ya está muerto? Sí, Porque yo creo que cada día hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que lo más cómodo para mí es decir mi misita, recibir a 4 viejas que vengan por aquí y ver la televisión e irme a la cama. Si yo me quedo en eso, voy a perder toda la ilusión. Yo creo que un muchacho o una muchacha tienen que tratar de decir cada día que hoy es su primer día o su último día. Hay una oración, no sé si la conoce, que dice, Señor, hazme vivir esta misa como si fuera mi primera misa, como si fuera mi última misa, como si fuera mi única misa. wow. Y esto es importante porque si yo vivo el día como si fuera mi primer día, mis queridos jóvenes, el día que la conocieron a ella o lo conocieron a él, díganme una cosa, ¿cómo fue ese día? ¿Qué fueron capaces de hacer? Imagínense que ella o él está enfermo de muerte y se puede morir en cualquier momento. ¿Cómo sería ese día? O, ¿cómo sería si ustedes fueran como esos eh, eh, animales que nada más que tienen un día de duración y hoy es el único día? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque yo creo que de la misma manera el sacerdote tiene su pareja. Su pareja es el Señor, mi vida, es la razón de mi vida, la razón de mi existencia. Tú me quitas hoy al Señor y esto no tiene sentido. Claro. Así que yo lo que pregunto a la gente, ¿no sería bueno que cada día le pidiéramos al Señor, Señor, hazme hacer este día como si fuera el primer día de nuestro matrimonio o de nuestro tiempo de noviazgo o de lo que sea? Hazme celebrar hoy este día como si fuera mi último día. ¿Qué no le diría a ella o a él que yo quisiera decirlo? ¿Cuánta gente se muere y de pronto dice, ay, se ha muerto y ya no le puedo decir lo que quería decirle? Vivirlo con intensidad. Vivirlo y como si fuera el único día. No pienses en el ayer, ayer ya no existe. Y el mañana tampoco existe. Yo siempre le digo a la gente, ustedes se dan cuenta cada día que ustedes se sientan delante de la televisión y empiezan las noticias. Los muertos que hubo por un accidente, los muertos que hubo por una balacera. Ninguno de esos, el día que se levantó, pensó que era el último día. Pues si no es el último día, vívelo con intensidad. La vida es una aventura y el día que pierda ser una aventura, estás desgraciado. Padre, yo creo que nos vamos con esa frase final tan bonito que si pudiese resumir todo, es una aventura. Su La vida es vida una fue una aventura. aventura de principio a fin, desde salir de la isla de Cuba hasta llegar para allá. De allá para acá, De allá para acá. de acá para acá, de acá. Y bueno, Sí, no, hasta ahora, bueno, se queda acá. se queda, es una aventura. No, ya tengo mi terrenito en el Mercy, Ah, sí. en el cementerio, allá con todos los curas. Pero qué bonito, padre, escuchar todo esto porque sin duda alguna crea esa cercanía y esa es la intención de Historias de una Vocación. Entender para toda la gente que esté escuchando, que esté viendo, que son personas comunes y corrientes, que no tengas miedo, que te acerques. Quizás muchas veces vas a sentir más empatía con un sacerdote que con otro, pero lo mismo en una amistad. Hay veces que... Y por lo pronto te digo, por favor, no piensan que los curas somos gente aburrida. Somos como otros. Como otros. Total. Y lo vas a encontrar gente que es introvertida, gente que es extrovertida, gente que es expresiva, gente que no es expresiva, gente que es outgoing, y gente que es muy cerrada, porque somos de todo. Y yo siempre digo una cosa, cuando alguien me dice a mí, bueno, es que el Señor escoge los mejores. Digo, oiga señora, o señor, usted no ha oído lo que dijo el Señor. Yo escojo a los necios del mundo para confundir a los sabios. Así que la única cualidad que te puedo decir que nosotros tenemos es que debemos ser necios. Totalmente. Porque el Señor nos escogió.
Totalmente. Así que qué belleza, padre, y muchísimas gracias No. por abrir su corazón un poquito. Sé que son miles de historias, pero bueno, esto es la media hora que teníamos que contar esta historia y que la gente pues le pueda llegar y de alguna u otra manera se pueda acercar o algún joven que también siente en su corazón ese llamado, ese deseo y le da quizás pena, especialmente yo creo que hoy en día con tantas cosas que estamos confundidos en el mundo pero cualquier persona que escuche esto, ojalá pues el Sí, Espíritu sí. Santo haga su trabajo. Que oiga su corazón. Y si Amén. alguien tiene necesidad de alguien, que corra al salvavidas que Dios nos ha lanzado. Amén, amén, Padre. Bueno, voy corriendo para eso. Si nos puede dar una bendición para Cómo no, terminar. que Dios los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.